Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy vamos a revisar la situación que atraviesa actualmente nuestro país desde la óptica de la Conferencia Episcopal de nuestro país. Es de mucho gusto presentar desde la zona oriental del país a Monseñor José Antonio Canales, actualmente responsable de la diócesis de Danlí. Monseñor, qué placer saludarle, feliz noche. ¿Cómo han sido estos tiempos duros de pandemia? Bueno, usted está al frente de una diócesis con un alto nivel de contagio en el Paraíso, no obstante los esfuerzos que ha hecho la Iglesia en la orientación, en la guía, siguen siendo claves para enfrentar esta pandemia. Gracias por acompañarnos, Monseñor. Gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, tenemos 2 meses de estar en números rojos en nuestro hospital público, el Hospital Gabriel Alvarado. No vemos pues una baja en el nivel de contagios y lamentablemente fallecimientos que han tenido que vivir tantas familias aquí en todo este sector oriental. Pensamos que se iba a llegar a este momento, lo que hablan pues de el repunte, dadas las circunstancias a veces de relajamiento que han habido en diferentes sectores del país, incluyendo nuestro departamento del Paraíso. Lamentablemente así ha sido. Sí, y la iglesia que usted dirige ahí en la zona oriental, ¿cómo ha llevado esta emergencia? Porque ahora mismo se permitió con ciertas regulaciones la apertura de los templos. Sí hay un respeto y un comportamiento mientras se realice el oficio religioso, pero ya sabemos cómo es el comportamiento de nuestra sociedad y de pronto cuando salimos, Monseñor Canales, cambiamos. ¿Qué hacer ante ello? Sí, nosotros, por ejemplo, autorizamos la apertura de los templos el 1 de septiembre del año pasado, casi 2 meses después de que a nivel nacional ya se había dado esta apertura. Y mi mensaje para todos los párrocos de los 17 municipios, de 19 que tiene el departamento del Paraíso, porque 2 municipios pertenecen de manera directa de la diócesis de Choluteca, que está muy al sur. Me refiero a los municipios de Liure y Soledad. Entonces, la orden que se emitió desde el obispado de Danlí era que toda parroquia que tuviera reapertura debía de cumplir al 100% los protocolos que SINAJER estaba dando precisamente para las iglesias. Porque también, así como hubieron protocolos especiales para supermercados, para bancos, las iglesias recibimos protocolos directamente para nosotros. E incluso hay un protocolo que era directamente para la Iglesia Católica, porque ya saben que en el culto católico, en la celebración católica, está la comunión. Entonces eso difiere de las celebraciones de las iglesias evangélicas. Hay que dar la comunión. Entonces, hasta eso se nos dio, no tenemos ninguna duda que fue una reproducción de lo que ya se estaba viviendo en Europa, en las iglesias en Europa. Hasta para la comunión teníamos reglas que SINAJER nos entregó. Sí, ¿por qué estos lineamientos que ustedes han llevado, con la medida hemos ido avanzando, se fueron perdiendo? Refiriéndonos, Monseñor Canales, al actuar de las diferentes corporaciones municipales, de sus autoridades, que ya parece han entrado en una etapa de relajamiento. Y esto no es propio del Paraíso, se observa en gran parte del territorio nacional. ¿Qué falta por hacer? ¿Cómo debemos tener conciencia del riesgo que tiene nuestra vida en este momento, aun y cuando hay
ciertos lugares donde la vacunación ha ido bien. Dijo una persona la vez pasada en una reunión, dice, qué triste, qué pena que la reacción que tenemos ahora ante el COVID-19 es cuando muere un familiar, cuando muere alguien de la casa. Mientras no nos ha pasado eso, no tomamos en serio la situación. Y dice, qué triste que tengamos que entenderlo hasta que hemos enterrado a un ser querido, normalmente de la casa, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de nuestra cultura latinoamericana también que pues en cuanto a disciplina y a responsabilidad, tenemos todavía un largo camino que recorrer, ¿verdad? La cultura latina tiene cosas muy bellas, pero también a niveles de responsabilidad y de disciplina nos falta mucho. Entonces tiene que ver la cultura también en los relajamientos que hemos visto. Sí, ¿qué debe proponer la autoridad? No sé, hay quienes hablan de mano dura, pero de repente eso no cabe ahora mismo porque parte en un momento difícil del ciudadano un actuar independiente. ¿Qué hacer? Hay un fenómeno que también tenemos que tomar en cuenta, y más que fenómeno, un factor, y es el factor de la economía. Pero esto ha sido un problema que incluso el mismo Estados Unidos lo ha tenido. La tesis, por ejemplo, de Trump, el expresidente, de no darle tanta importancia al COVID-19 era porque estaba pensando en la parte de la economía. Y eso es una polémica mundial, pues, porque a él también le llovían críticas en ese sentido, de que le estaba interesando más la economía que la vida humana. Bueno, en países como el de Honduras, pues sí, ¿verdad? Nosotros vivimos al día económicamente. Entonces, entiendo que muchas autoridades tienen miedo de endurecer las medidas porque se piensa en el factor económico y en que si no nos morimos de COVID, pues nos vamos a morir de hambre, dirían algunos ya en situaciones bastante radicales, ¿verdad? Pero sí, esa es la controversia, pero no es solamente de Honduras, es una controversia a nivel mundial. Se tiene miedo de endurecer porque la economía se viene abajo. Sí, usted con su comunidad, Monseñor Canales, ¿qué es lo más difícil que ha enfrentado en estos tiempos de pandemia? Y hoy que hay un pico en la zona oriental del país, ¿cómo lo valora? Bien, nosotros estamos siempre con las medidas rígidas en lo que es los templos católicos. Usted viene a la catedral y la catedral no ha cambiado ni una sola de las reglas que se impusieron desde el 1 de septiembre. Usted llega a la catedral de Danlí y lo reciben dos personas, con la alfombra, con el gel para las manos. Dos personas se sientan por cada banca, una a cada extremo. Y para la movilización de la comunión hay 1 metro de distancia, hay gel antes de la comunión y después de la comunión. Entonces, lamentamos que hayan sectores que no han querido continuar con las medidas y que eso ha propiciado también que hayan este tipo de repuntes como el que tenemos en el Gabriel Alvarado en este tiempo. También las familias son muy irresponsables. Yo me he dado cuenta de grandes celebraciones de cumpleaños, grandes celebraciones de bodas, grandes celebraciones de aniversarios que no deberían ser. Pero también las reuniones familiares han sido fuerte foco de contagio. Entonces yo creo que es muy, muy variada los por qué hemos llegado a esta situación. Y aquí en este caso que me explica, Monseñor, vale mucho el entender, sobre todo el adulto, y en este caso ustedes como líderes de la Iglesia Católica, en ese mandato, que de pronto lo hemos perdido. Antes
una petición, un consejo, una orientación de un adulto hacia un joven era una regla. Ahora no, hemos perdido todo eso y quizás ese mal comportamiento, desobediencia diríamos, nos está llevando, ojo a esto, no solo a matar al adulto mayor. Este virus ya nos enseñó en los últimos días, y un ejemplo justamente es en la zona oriental del país, a que se están muriendo jóvenes. Sí, nosotros aquí hemos tenido casos muy lamentables de personas que apenas comenzaban los 30 años, por ejemplo, y que ya no están con nosotros porque les dio el COVID y su organismo no pudo asimilar el proceso de curación y de recuperación. Sí, nosotros aquí hemos tenido estos casos que nos han dolido muchísimo, pero bien, en esto también el COVID es un misterio, es un misterio. Por ejemplo, miren, yo la vez pasada fui a darle la unción de los enfermos a un matrimonio de 80 años, la señora de 81 y el señor de 83 más o menos. Sinceramente, los dos tenían COVID. Sinceramente, yo pensé que era la última vez que los veía, y los dos gente de iglesia. Y ahí están, sobrevivieron, pero yo pensé humanamente que estaba dando la despedida. Y ahí están bien, y personas con el doble menos de edad no han podido superar el COVID y ya no están con nosotros. Entonces, es bien complejo. Tal vez, incluso yo tengo amigos médicos que dicen que no hay manera de explicar cómo cada organismo responde de manera diferente ante el contagio. Es como un misterio todo esto. Sí. Muy bien, está con nosotros el obispo de la diócesis de Danlí, Monseñor José Antonio Canales. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con Monseñor José Antonio Canales. Bueno, hay muchos temas que también ustedes los han ido abordando en el marco de esta pandemia, con orientación, con el consejo casi a diario, una vez que se han abierto los templos. ¿Cuál es la queja más frecuente o la petición, diría más bien, con la que están llegando los feligreses, Monseñor? Bueno, hay dos tipos de feligreses. Los prudentes por distintas situaciones. Por ejemplo, tenemos feligreses que están en estas enfermedades de base que peligran con el COVID. Han preferido quedarse en sus casas. Gracias al Señor, tenemos medios de comunicación que pueden llevarle a la Santa Misa, que es lo principal para nosotros, a los hogares, ¿verdad? En radio y televisión. Y luego tenemos el feligrés que puede venir, ¿verdad? Entonces incrementamos las misas del domingo para que, sabiendo que se reduce el cupo, se reduce el aforo, puedan venir a la Eucaristía. Y nosotros vemos mucho entusiasmo en la gente, mucha alegría de haber vuelto a la misa. Al principio hubo timidez, ¿verdad? Las primeras misas las celebramos con 5 personas, con 6 personas, pero hoy tenemos el aforo lleno, precisamente los domingos, que es el Día del Señor, que para nosotros es el más importante, pero con lo mismo, 2 personas en cada banca, 1 en cada extremo, para mantener las distancias. Eso lo tenemos hasta el día de hoy. Y como dije hace unos segundos, no hemos cambiado nada desde el 1 de septiembre de las medidas que debieron tomarse. En ese sentido, nos consideramos muy responsables y queremos seguir así hasta que Dios quiera, y lo deseamos todos, este panorama pueda cambiar. Sí, ¿qué piensa del manejo que le ha dado el gobierno? No solo a la emergencia, porque en medio de la pandemia también
han surgido otros temas de interés del país que como tal el ciudadano los aborda y los resiente. Sumamos al tema sanitario, lo educativo, lo económico que nos está generando severas dificultades como país y lo reciene el tema político. Mire, cuando anunciaron las autoridades de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que venía una pandemia y que el mundo debía de prepararse para tiempos difíciles, la magnitud de la pandemia y lo fuerte que iba a ser en cuanto a los fallecimientos por la misma pandemia. La OMS advirtió que venía una catástrofe. Entonces, yo en ese momento que pude darme cuenta de lo que venía, pues solo me quedó orar. ¿Y por qué? Por esta sencilla razón. Y cuando digo solo me quedó orar, es lo principal para nosotros, pero ojalá que humanamente hubieran más cosas que hacer. Sin embargo, no tuve mucha esperanza en ese sentido. Y es por lo siguiente. Si en situaciones normales, antes de la pandemia, el sistema de salud de Honduras era precario, ¿qué podíamos esperar de un sistema de salud en tiempos de pandemia? Por eso digo, solo nos quedaba orar nada más. Porque si en tiempos normales es deprimente la forma en que ya estaban los hospitales públicos, los centros de salud en general, el sistema sanitario del país, hasta escalofrío daba de cómo Honduras iba a responder en esas circunstancias a una emergencia como la de la pandemia. Y precisamente eso es lo que hemos visto, ¿no? Yo creo que la cantidad de fallecidos que ha habido, que por cierto, hoy mismo estaba leyendo que las cifras que da el gobierno son muy diferentes a las cifras que da, por ejemplo, la Asociación Nacional de Funerarias. Entonces, no hubieran sido tantos los fallecidos, no solamente con el sistema sanitario que funcionara antes de la pandemia, sino también con una cultura de responsabilidad. Porque como decía el rey de España en el discurso de fin de año de diciembre pasado, decía una frase muy interesante, decía, el Estado está para proteger a sus ciudadanos, pero cada ciudadano es responsable de su propia seguridad personal. Entonces, yo creo que el Estado tiene un deber, pero cada uno de nosotros también tiene un deber personal. Y en esta área, ¿qué nos depara el próximo cuatrienio? Porque estaremos con nuevas autoridades, con decisiones que deben tomar, pero parece que los políticos no tienen, o por lo menos el pueblo no los conoce, proyectos claros para hacerle frente a una pandemia que va a continuar, que esto no porque se esté vacunando se acabará. Y si sumamos, es una pandemia de COVID, pero vivimos también con otros virus que son igual o más graves que el COVID. Sí, mire, una pregunta muy interesante la que me hace, porque este es un año muy singular. No solamente por la pandemia, es un año muy singular también para la historia de Honduras. Estamos celebrando 200 años de ser país, 200 años. Olvidémonos de la palabra independencia por ahora, pero sí estamos celebrando 200 años de ser país, de ser nación, reconocida internacionalmente como tal. Entonces, cuando se celebran 200 años y el 70% de la población está en niveles de pobreza, quiere decir que hemos fracasado. Entonces, para mí no cabe la palabra celebrar bicentenario. A mí, yo creo que la palabra que me parece más correcta
es conmemorar el bicentenario con reflexión. ¿Por qué 200 años después no hemos logrado que la mayoría de los habitantes de este país vivan con dignidad? ¿Y qué quiere decir con dignidad? Que al sentarse a la mesa hay un plato nutritivo para comer, que tenemos un techo digno, que si nos enfermamos está asegurado un sistema de salud, que hay una educación de buen nivel para los hijos, no en escuelas privadas, sino en general, en el sistema público y en el sistema privado. Que esto se llama vivir con dignidad. No se trata de que cada hondureño sea millonario. Yo creo que la mayoría de los hondureños no queremos ser millonarios. Queremos tener lo básico para vivir con dignidad. Entonces, cuando un país 200 años después no ha logrado esto, es para reflexionar qué es lo que nos ha pasado. Y yo tengo una respuesta. Yo creo que pueden haber otras respuestas. En estos 200 años, nuestros líderes se olvidaron de la búsqueda del bien común. Se olvidaron de la búsqueda del bien común y fueron por sus intereses personales, familiares, de mi grupo. Entonces, así no se puede. Muy bien, está con nosotros Monseñor Canales, obispo de la diócesis de Danlí. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con la participación de Monseñor José Antonio Canales, obispo de la diócesis de Danlí. Bueno, aquí hay temas a reflexionar en el marco de esta conmemoración del bicentenario a la cual hace referencia y momentos críticos en año político, en tiempos que se han tomado decisiones que rechaza un sector de la población, que hay otro grupo de país que la apoya. Y aquí quiero concentrarme, Monseñor, en el comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras, de la cual usted forma parte, en el tema puntual de las sedes, en un año de tanta trascendencia para el país. ¿Qué está pasando? Hay quienes dicen que aquí estamos a la ley del que puede y le impone y hemos dejado de escuchar, que parece que todo es oído, oído y se quedó. Bien, la ley de las sedes de las zonas de empleo y desarrollo es una muestra más, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Son intereses que se crearon y a partir de esos intereses, que todo huele a que son intereses personales o de grupo, llevaron a el manoseo de las leyes y sobre todo de la Constitución. La ley de las sedes es una muestra más de cómo en Honduras se tuerce la Constitución al gusto del cliente de turno. Pero eso no es la primera vez que sucede. No es la primera vez que sucede. Es increíble cómo se hicieron tantas vueltas, tantas reformas, todo para que se lograra poner conforme a la ley. Sí, pero conforme a una ley que fue manipulada completamente. La Constitución torcida de tal forma que dijera que sí a todo. O sea, pero repito, no es la primera vez que sucede. Y ya con respecto de las sedes más en concreto, mire, Honduras no es Brasil, Honduras no es Nigeria, Honduras no es Indonesia, somos un país pequeñito. Toda Honduras debía de constituirse con un plan como una zona de desarrollo y de empleo. Todo el país en un plan de país en el cual
todas las fuerzas políticas confluyan y haya, pensando por primera vez en Honduras, un pacto con un plan que diga lo siguiente: sea el partido que llegue al poder, debe continuar con este plan. Eso se llama olvidarnos de intereses particulares para pensar por primera vez en 200 años en Honduras, ¿verdad? Un plan de país respetado por todos, y no que suceda lo que ha sucedido siempre. Cada 4 años el país como que comenzara de nuevo. Todo lo que hizo el anterior no sirve, no hay continuidad. Parecemos niños. Esto parece, cada 4 años parece un juego de niños, ¿verdad? Rechazando todo lo anterior y comenzando de nuevo, cuando hay cosas que hizo el gobierno anterior que se podían continuar. Entonces es como un juego de niños. Pero repito, con un plan de país donde todos estemos comprometidos a continuarlo, esta sería otra historia dentro de 30, 40 años. ¿Cuál es el gran reto de quienes nos van a gobernar en los próximos 4 años, partiendo de enero próximo, monseñor? El gran reto no para el siguiente gobierno, sino para todo el país. El gran reto es el cambio de mentalidad. El cambio, el subdesarrollo de Honduras está aquí, ¿verdad? Hemos sido gobernados en estos 200 años por personas que no supieron, pues, realmente qué convenía a las grandes mayorías de habitantes del país, ¿verdad? Entonces, es un cambio de mentalidad. Y mire que esto tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo siempre rechazó que lo querían poner como líder político. Dice la palabra, no hace mucho que tuvimos el Evangelio que decía que sabiendo Jesús que querían proclamarlo rey, se retiró, porque lo que quería Jesús era la transformación de la persona. En Honduras necesitamos hombres y mujeres nuevos con una mentalidad diferente. Si seguimos con la misma mentalidad, mire, no hay esperanza, porque cada 4 años solamente es cambio de figuras, solamente es cambio de nombres, pero no cambio de mentalidad, y necesitamos una mentalidad nueva. Y sobre todo dice la doctrina social de la iglesia que no hay pérdida, no es nada difícil de entender, es la búsqueda del bien común. Y advierte que hay esa voluntad, monseñor, para una convergencia en el país, para unir criterios independientemente del pensamiento que tiene el partido de gobierno con la oposición, de crear un verdadero plan de continuidad, o sigue ese negativismo que nos tiene a oscuras. Yo creo que quizá no hemos sacado partido de algunas instituciones, vaya, por ejemplo, la Iglesia Católica. Y allí yo asumo también que quizá hemos estado muy al margen cuando desde nuestra posición podíamos haber propiciado, y no solamente nosotros, sino con más instituciones, un grupo de vigilancia de que ese plan de país se vaya cumpliendo, independientemente que hoy estén los anaranjados, los morados, los color café o los color amarillo, ¿verdad? Y yo allí sí tengo un mea culpa, ¿no? Creo que la iglesia no ha explotado esa posición que tiene la sociedad hondureña. Y repito, no solo la Iglesia Católica, sino que hay otras instituciones muy respetables que podíamos haber sido aval de que sea quien sea el partido que llegue al poder, el plan de país
debe continuar, un grupo garante de que ese plan continúe. Pero aquí debemos decir, monseñor, y es de voz popular y de refrán de pueblo, que nunca es tarde. Y afortunadamente hay sectores que han reaccionado a tiempo. La Iglesia Católica es un ejemplo con planteamientos claros hacia la clase política, hacia la clase gobernante, a la sociedad hondureña. Y un ejemplo lo encontramos, perdón que traigo nuevamente este tema, en el caso de las zonas especiales de desarrollo, porque ya ha existido una unidad de muchos sectores y podemos encontrar unidad a nivel de municipios si buscamos un patrón de inicio para esta gran iniciativa de país que perfectamente la puede tomar independientemente de quién llegue a la presidencia o a dirigir el Congreso con sus diputados y las mismas corporaciones municipales, donde sienten sus puntos a nivel de comunidad y luego de país. Sí, tienes razón. Yo creo que el pasado está bien para recoger las enseñanzas que nos dio. Si nos quedamos en el pasado solamente lamentándonos, no nos sirve de mucho. Pero si vemos el pasado recogiendo las grandes lecciones que nos ha dado, eso es muy importante, muy bueno, muy positivo, ¿verdad? No descarto que quizá podamos tener esas iniciativas de cara a lo que estoy diciendo con la gente en algunas reuniones que tenemos con motivo del bicentenario. Ojalá que cuando los hondureños celebren el tricentenario, tengan razones verdaderas para celebrarlo. Eso yo lo deseo y creo que nosotros hoy podemos poner las bases de que cuando se celebre el tricentenario, realmente Honduras tenga muchas razones para celebrarlo. Muy bien, está con nosotros Monseñor José Antonio Canales. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche con Monseñor José Antonio Canales, un año en donde habrá decisiones de trascendencia. Aquí rescato lo que me exponía anteriormente, Monseñor. Clase política hondureña, es tiempo de cambio, de reflexionar y pensar en el beneficio colectivo, no en el beneficio mío, en el de mis cercanos, en el de mis allegados. Y hasta ahí se quedó. Eso de la búsqueda del beneficio para mí, para mi familia, para mi grupo, para mis amiguitos, a la par de la corrupción, 200 años de corrupción. Yo comentaba con unos hermanos aquí en la catedral, en una de las eucaristías que teníamos. Y miren qué fuerte lo que voy a decir. Qué fuerte, ¿no? Pero soy un convencido de este pensamiento. Si mañana hubiera un pacto y que se cumpla, de que cada hondureño que debe de administrar fondos públicos, va a haber absoluta honradez, honestidad, en 10 años tendríamos un país diferente. En 10 años. En 10 años se miraría el cambio. Solamente con ese detalle de que comenzara una etapa de honestidad y honradez absoluta en aquellas personas que manejan fondos públicos. En 10 años tendríamos un país diferente. ¿En qué debe reflexionar el hondureño al momento de acudir a las urnas? Porque en uno de los escritos que ha puesto a discusión del pueblo hondureño la Conferencia Episcopal, justamente llama a esto, a acudir a las urnas, a seleccionar a los ciudadanos y ciudadanas capaces y comprometidos con el país. Los hay aún y los hay en todos los partidos, monseñor. Sí,
Tristemente, nos hemos dado cuenta de algunas situaciones en las cuales sale a relucir las debilidades de la democracia. La democracia no es un sistema perfecto. Yo soy un gran defensor del sistema democrático, pero no soy fanático, en el sentido que la democracia también tiene sus debilidades. Por ejemplo, casos de diputados que en sus lugares de origen dicen que están seguros de que perdieron las elecciones, pero aparece al final que sí ganaron. Entonces, ¿qué compra hubo detrás? Todos queremos elegir a las mejores personas. Y una de las pautas que da la iglesia antes de las elecciones es: la historia de la persona dice mucho, su historia familiar, su historia profesional, su historia como vecino, su historia de compromiso que ha tenido con alguna organización. Todo eso habla de una persona. Y quizá muchos votemos por esa persona. Pero ¿qué pasa? De repente tenemos conocimiento en el caso de diputados que todo mundo asegura que no tienen ningún apoyo en su departamento. Al final aparece que han ganado. Entonces, son las debilidades de la democracia, lamentablemente, ¿verdad? Pero sigo siendo un ferviente creyente de que la democracia, aunque no es perfecta, es lo mejor que podemos tener. ¿Cuál debe ser el comportamiento del órgano electoral de nuestro país para volver estos procesos creíbles? Ustedes mismos señalan, de pronto este puede ser el último espacio que tiene la ciudadanía para seleccionar autoridades probas y ciudadanos que sí tengan el respaldo del pueblo, y no pase esto que en la contada es que triunfan, monseñor. Sí, es que cuando nos hemos acostumbrado a las maniobras, me imagino yo que la gente se vuelve experta en estas cosas, ¿no? Y los números que aparecen en la pantalla de repente aparecen corregidos, o bueno, ya quizá usted y yo ni siquiera nos podemos imaginar las triquiñuelas que pueden haber detrás de las pantallas que nos dan unos resultados, ¿verdad? Quizá usted y yo no nos imaginamos el billete que puede pasarse debajo de la mesa para comprar una diputación, por ejemplo, ¿no? Es que uno no puede imaginarse, pues, porque son esta gente que ha vivido toda la vida a la sombra de maquiavelismos, los que quizá podrían contar mejor este tipo de resultados que dejan muy decepcionada a mucha gente. ¿Cuál es el papel que reclaman de la comunidad internacional, de los cooperantes, en un proceso que debe reunir toda la credibilidad del caso, que incluso, monseñor, le permita al que es derrotado, si es de manera justa y limpia, reconozca algo que, si revisamos los últimos 3, 4 procesos electorales del país, no ha dejado un proceso claro, transparente? Sí, tristemente, en la primera etapa de la democracia en Honduras, del año 1980 hasta quizá a principios del 2000, de los 2000, pues todavía veíamos al candidato perdedor reconocer que había perdido, felicitar al nuevo candidato, al nuevo presidente. Qué pena que una práctica tan civilizada, tan cortés, que significaba pues incluso paz y reconciliación en el país, no la hayamos tenido en los últimos tiempos. Por eso una de mis peticiones que hago cuando tengo estos espacios
como por ejemplo con ustedes en este momento, es la siguiente, ¿no? A este país, quien lo ha incendiado siempre ha sido la clase política, y todos los demás tenemos que aguantar los incendios que la clase política nos ha organizado. Cada vez que Honduras fue incendiada, ha sido precisamente la clase política. Aquí no nos hemos peleado por religión, aquí no nos hemos peleado por razas, aquí no nos hemos peleado incluso ni por ese gran abismo que hay entre pobres y ricos. Ni aún así nos hemos peleado, repito, ni por religión, ni por raza, ni por posición geográfica de capitalinos contra sanpedranos. No, quien nos ha incendiado el país siempre ha sido la clase política. Y yo espero que este proceso electoral se aclaren bien las cosas antes, ¿verdad? Para que no nos incendien el país otra vez, como lo han hecho, como tú mismo lo dices, en las últimas décadas, ¿verdad? Ellos nos han incendiado el país siempre. Por favor, ¿verdad? No, Honduras nunca se ha peleado por más razones que por estas situaciones que hemos tenido. Y la cantidad de fallecidos que hubo después de la última elección. A mí no se me olvida que 34 personas murieron después del último proceso electoral. No se me olvida que 34 hondureños murieron después, repito, y no murieron apellidos rimbombantes, no. Murieron López, murieron García, murieron Ramírez. Esos son los muertos. Los que ponen los muertos siempre es el pueblo. Siempre los fallecidos son la gente del pueblo. No son apellidos rimbombantes, es la gente del pueblo la que pone los muertos cuando la clase política hondureña nos incendia el país. Es así. Y con esta reflexión que nos deja Monseñor Canales, ¿qué mensaje le deja la clase política previo a un arranque de campaña que lo tenemos a finales de agosto, el 28, 90 días de actividad, donde seguramente, como por la víspera se conoce la fiesta, va a ser de diatribas de sálvese quien pueda? Yo les recomendaría a los candidatos que no hipotequen su libertad, que no anden haciendo alianzas con personas a las cuales después tienen que deberle favores, que procuren ser independientes si realmente quieren ir en la búsqueda del bien común, ¿verdad? Que no lleguen al poder ya hipotecados. Por favor, no lleguen al poder hipotecados, porque van a llegar a nada. Si tenían buenas intenciones, ya hipotecados, no van a poder hacer nada. Pero sobre todo, que se acerquen al Señor. Que no vayan a las iglesias solamente por cumplir con un rito, por decir que soy cristiano, por decir que soy católico, que al menos en eso no haya hipocresía, ¿verdad? Que nos acerquemos todos al Señor. Todos tenemos que acercarnos más al Señor, pero sobre todo ustedes con esta responsabilidad que tienen de forjarse como líderes de la sociedad civil de este país. Muy bien, Monseñor, le agradezco su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por invitarme. Un fuerte abrazo al obispo de la diócesis de Danlí, Monseñor José Antonio Canales, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.